Entonces, pues sean bienvenidos, ojalá cumplamos con ese objetivo. A mí me gusta mucho que participen, también si en dado caso digan, porque ha sucedido, ¿no? Como tal, no sé si es pregunta o no sé cómo realizar mi pregunta, pues abra su micrófono o también por el mensaje, por el chat, para poder hacer su pregunta correspondiente o también un comentario o también pues casos que nos podamos o que puedan compartir o que podamos compartir para hacer más pues más nutritivo nuestra ponencia, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que tengan eso en claro. Cuando yo haga una pregunta o en dado caso que yo hable de algún tema o algún punto en específico y tengamos o quieramos expresarnos, pero nos da pena, es que qué tal si está mal o qué tal si la ponente no. Para mí no hay cosas o desde mi perspectiva nunca va a haber cosas buenas o malas o puntos buenos y malos, sino más bien es algo interesante porque surge justamente de algo que cada quien percibe de formas diferentes y que según nuestros trabajos podemos desarrollar diferentes habilidades dentro del trabajo. Recordemos que una cosa es lo que nosotros vemos durante nuestra licenciatura, durante algún diplomado, algún posgrado, algún doctorado, es muy diferente a cómo lo abordamos en la realidad. Y más si trabajamos en algunas dependencias, pues también va a cambiar la forma de intervenir. Entonces también es muy importante respetar esa opinión y decir, bueno, desde mi punto de vista, pues yo pasé esto o tengo un caso así o yo lo manejaría de esta forma o qué estrategias nos recomienda o qué lecturas, artículos, libros nos recomienda para poder nutrirnos más. Entonces, con mucho gusto, tienen esos espacios, micrófono o también por chat. Entonces, pues bueno, voy a dar inicio a la ponencia, que como yo les decía, la salud mental en la familia y que es un tema muy importante y que debemos de generar esa visibilidad, porque dentro de hablar de la salud mental de por sí, como sociedad, y con tantas situaciones que desafortunadamente, como decimos, una vez ahogado el niño, pues tapamos el pozo, ¿no? Una vez que nos rebasan situaciones que a veces no entendemos o que experimentamos a lo largo de nuestra vida y en cualquier etapa y bajo cualquier circunstancia, pues como que nos hace ruido, ¿no? Como que no genera esa adaptación a cosas que me decían, ¿no? Coloquialmente o en una plática común, familia. Es que no es muy cómodo, ¿no? Hablar una mamá con un hijo sobre algún tema en específico. Entonces das por hecho muchas cosas y te sorprende las decisiones que pueden tomar niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa es una de las preguntas que más se repite, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como papás? Porque también hay que aterrizar a nuestra población. Nosotros aquí, espero haya también esta participación de papás que es muy nutritivo. Me ha tocado en otras situaciones y en otras ponencias que dicen, bueno, me siento mal porque yo no soy algún profesionista del área de la salud o que se asemeje, pero soy papá. Entonces yo siempre digo, no, pues también bienvenido, porque nos va a ayudar justamente a manejar esta visión que tiene sobre ciertas estrategias que se dan para, para promover la salud mental o bien para intervenir bajo una situación dentro de la familia, ¿no? Entonces, puse esta frase que para mí es como la médula de muchas cosas que como sociedad pasamos y que como sociedad no podemos embonar con estas nuevas usos, costumbres, las nuevas formas de que jóvenes y adolescentes comparten ciertas cosas, nuevas prácticas, nueva forma de comunicarnos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos sobrepasan, ¿no? Y a mayor tecnología, a mayor oportunidad, a mayores de hablar de diferentes temas, pues nos quedamos como cortos, ¿no? Entonces, para mí dice, cambiar al mundo es cambiar a la familia. No sé qué opinen ustedes, pero para mí sí es importante que nosotros tengamos como prioridad y de verdad priorizar mucho esa situación, respetando mucho incluso la constitución de la propia familia, porque también la familia está hecha y está creada
justo a base de esos usos, esa costumbre, esa cultura, esas normas, esas reglas esos temas que antes nos hablaban, ¿no? Y ahí hay un cambio generacional muy importante al momento de abordar cualquier situación. A mí algo que me pasó y que realmente me sorprendió cuando fui voluntaria por una asociación en Perú que nos estaban justamente enseñando a cómo generar con la familia esas estrategias para la prevención de abuso sexual infantil. Y entonces tuvimos una capacitación de 3 meses, arduos 3 meses, y era de haz una lectura, venían ejercicios, y entonces venía un poquito más allá. Me acuerdo mucho de un artículo que nos compartieron que hablaba justo sobre esos secretos de familia que venían desde tiempo atrás. Levantó la mano Dulce. Adelante, adelante, Dulce. Dulce, si gusta puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat sin ningún problema. Uh-huh. Sí, la escuchamos, Lick. Creo que tiene apagado su micrófono o no, salió de ahorita de regresar. Adelante, Lick, gracias. Sí, entonces me di cuenta justamente que existían dentro de los núcleos familiares, porque me tocó ver desde las familias que tenían puros niños, puros adolescentes y niños y adolescentes, y entonces se generaba ahí algo bien interesante, ¿no? Porque la mamá llegó y fue como de, bueno, a mí nunca me ha pasado, ¿no? Así, nunca lo voy a olvidar, así me dijo, nunca me ha pasado un tema similar sobre el tema de abuso sexual infantil, ¿no? Y cuando nosotros empezamos, o yo empecé a trabajar con los niños, haciendo diversas actividades, platicando de muchas cosas, haciendo nuestro propio protocolo de intervención, ¿no? Con ellos, la señora fue la que levantó la mano en ese tema y me dijo, oiga, ¿se puede quedar? Sí. Bueno, es que a mí me pasó tal situación, ¿no? Y la verdad es que yo nunca supe cómo abordarlo. Y le va a parecer, no sé, a lo mejor muy sorprendente a usted, pero con lo que ahorita usted está diciéndole a mis hijos, me siento muy identificada y me siento mal porque estoy descubriendo que yo fui víctima de esta persona, familia de mi mamá, quien cometió ese abuso en mi contra, ¿no? Entonces sí, realmente ese tipo de situaciones merman mucho lo que nosotros comunicamos a las futuras generaciones y cambia por completo el patrón y el estilo de crianza que tienen los progenitores, ¿no? Y más hoy en día que se habla de un término que para mí tiene que seguir siendo investigado por muchos aspectos para que podamos ser sobre todo empáticos, porque cuando hablamos de una crianza positiva, me sorprende mucho que haya gente que dice, bueno, o sea, ¿te refieres a que no haya golpes, pero es que yo fui criado de esta forma, pero es que tú hablas de que se exprese el amor o que se exprese el cariño y realmente siento que no hemos encontrado ese clic o ese match justamente por esta falta de empatía muchas cosas, ¿no? Que son o que parecen que son externas, pero que se gestan en lo interno, en la familia. Entonces, ¿qué es la familia? Según el Instituto Interamericano del Niño, la familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizado mediante roles, cual padre, madre, hijos, hermanos, con vínculos consanguíneos o no, con modo de existencia económico y social, con sentimientos afectivos que los unen y la aglutinan naturalmente, que pasan por etapas como nacimiento, crecimiento, decadencia y trascendencia, ¿no? A lo que llamamos ciclo vital de la familia. Este concepto como tal y como está, nosotros podríamos con una lupa investigar y generar punto por punto si decir si en la actualidad sucede esto. Este es uno de los conceptos que genera como esta tradición, ¿no? De una familia. Y es importante que hablemos, y vamos a abordarlo más adelante, de los tipos de familia. Hoy en día es hablar de muchos aspectos y de muchas cosas muy puntuales. Por ejemplo, algo que me comentaba, tengo una colega que trabaja en un preescolar y me dice ella, algo que se repite mucho
es la burla de unos niños hacia otros niños porque no tienes papá, porque no tienes mamá, porque eres huérfano, porque te viene a dejar tu abuelita y te viene a recoger tu abuelita, y entonces, ¿qué está pasando? Y entonces eso se genera esa burla en contra del niño y de la niña. Y bajo esa circunstancia, pues obviamente altera su estado emocional, su nivel de aprendizaje y su nivel de adaptación, porque están en una primera etapa donde van conociendo cuál es ese estilo educativo, las reglas, las normas, la convivencia, ¿no? O sea, van experimentando también su independencia. Entonces, justo en esta etapa muy importante empieza a haber ese retraimiento, porque justo es como, si es cierto, yo no tengo una familia, porque me viene a dejar mi abuelita, porque no tengo un papá. Entonces, enseñarles a estos niños y sobre todo ese tipo de hablar de diversidad familiar, porque como yo les decía, va cambiando forma por forma, ¿no? Hay que ser muy conscientes y muy empáticos de decir, bueno, estamos abiertos a que justamente el concepto de familia sufra un cambio, ¿no? Como tal en el concepto, porque hoy nos enfrentamos a muchos casos en donde también cambia la connotación de la familia, ¿no? Por ejemplo, también en algún tiempo estuve trabajando en un albergue y entonces me tocó con adolescentes y ellas decían, es que siempre me hace burla un niño porque me dice que no es mi familia mi educadora, pues nos llamaban educadoras. Entonces, que no es mi familia mi educadora. Pero pues yo digo que sí, ¿no? Porque, a ver, tu mamá qué te da, pues amor. A ver, tu papá qué te da, pues cariño. Y a lo mejor que te traiga comida, un techo, etcétera. Y eso es lo que nos brindan aquí. Y a mí me gustó mucho lo que en aquel momento la adolescente dijo, porque dije, claro, para ellas es como familia, es unión, es este amor, porque aparte venían de historias verdaderamente catastróficas que te hacían o que en ese momento a mí me hicieron replantearme muchas cosas. A veces damos por hecho y damos opiniones bajo lo que nosotros conocemos de un tema, pero no nos estamos dando cuenta de la gran diversidad que hay alrededor de ese tema. No, algo que es muy, muy duro de decir, y lo dice una de mis activistas favoritas, Saskia Niño de Rivera, que a veces uno no decide en qué familia nacer. Y entonces ese tipo de circunstancias y de no generar esa funcionalidad de una familia, pues también repercute en los niños, niñas y adolescentes, como lo es el caso de esto que les platico, ¿no? Entonces sí valdría la pena conocer este concepto, pero también decir, bueno, se va cambiando porque como aquí dice, ¿no? Con vínculos consanguíneos o no, por cualquier circunstancia que pueda estar sufriendo y transformando el concepto de familia. Este descubrimiento y este concepto que nos lleva a empezar a investigar un poquito más sobre el tema de familia, tiene varios puntos a tratar, varios puntos que nosotros debemos de tener bien en claro, ¿no? El primero, como yo les decía, ha sufrido cambios en su estructura. Muchas veces también me he topado que aunque me parece a mí algo pues quizás está difícil de creer, pero no tanto porque entiendo la etapa que estamos viviendo históricamente, ¿no? Que ya cambian muchos de los roles que se creía en la familia tradicional. Papá trabaja y mamá se queda en casa, ¿no? Hoy a veces por circunstancias los dos trabajan y entonces eso también genera cierta modificación en la estructura de la familia, ¿no? Hay incluso, por ejemplo, los abuelitos que fungen ese rol, ¿no? De generar todas estas tareas por la situación de los papás que trabajan, ¿no? Que también a mí, y lo platicaba la otra vez con una colega, yo creo que hay que apoyar y empoderar mucho ese punto de los papás que trabajan, ¿no? Porque hay papás que dicen, y recuerdo mucho una consultante que me decía, es que, ¿qué hacemos? Porque claro que siento una culpa de dejar a mi hijo. Claro que ahorita mi hijo está pasando una etapa muy difícil, que es la adolescencia, pero psicóloga, ¿qué hago? Porque aparte soy mamá soltera, entonces no tengo un proveedor para que yo diga, bueno, me quedo con mi hijo, y entonces, pues, ¿quién nos da de comer, la renta, su escuela, sus actividades lúdicas, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, yo digo, sí hay que empoderar mucho esa parte para también incluir y generar esta conexión y no aislarlos o no decir, bueno, pues no puede ser mamá, bye, ¿no? O sea, no, como generar esta unión y ese refuerzo en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y como les decía, todavía falta más por investigar. Segundo punto, se comienza a hablar sobre su función como un sistema. Se dan cuenta que al constituir
como puramente dice, ¿no? Un conjunto de personas organizadas y con roles que tienen una función como sistema. Quiero que planteen en su cabeza los foquitos, ¿no? Cada sistema como el sistema solar, tiene diferentes funciones y tienen diferentes posicionamientos que obviamente permiten ver una misma situación o un mismo fenómeno de formas diferentes. Entonces, por eso es importante y bajo esa lupa se empezó a estudiar a la familia. Punto número 3. Se aborda el estudio sobre esos subsistemas, como la parte conyugal, fraterno y paterno filial. Punto número 4. Se genera una identidad personal y adaptación social. Como yo les decía, es el primer núcleo que nos gesta para poder convivir en sociedad. Según la autora Cristina Brulet, dice que la familia, porque ella se dedicaba mucho a esta parte dentro del sistema educativo, ella dice, yo he generado como esta empatía y esta conexión con todas y cada una de las cosas que se generan dentro de la familia y que repercuten en el ámbito educativo de los alumnos por tres cuestiones muy importantes. La primera, por este grupo humano, porque en este grupo humano se aprende, se ve, se generan esos constructos mentales de cosas como las relaciones, la afectividad, la solidaridad, los valores, los esquemas mentales de las cosas, la resolución de conflictos, algo muy importante para nuestra vida futura. Otro punto importante dice que son el sexo y las generaciones, porque muchas veces dentro de este sistema hay relaciones que se gestan desde una desigualdad o desde un poder. Hay también algo aquí muy importante, ¿no? Como sexo y como generación. A mí nunca me gusta hablar y creo que como nosotros, expertos y que nos estamos formando bajo el área que sea, debemos de tener en cuenta que sí influye muchísimo la generación, que influye mucho el tipo, el sexo, ¿no? En cuanto a hombre o mujer, porque cada uno va a tener una concepción diferente de las cosas y por lo tanto se genera una relación de desigualdad y de poder. 3. Interacción. Dentro de esta interacción se gestan y se ven o se ponen en sobreentendido ciertas necesidades individuales, funciones, roles internos y externos al sistema. Todo este conjunto nos genera diversos resultados dentro de un sistema, pero que se ve reflejado de forma individual, ¿no? Propiamente como nosotros y cada uno de nuestras familias. Los tipos de familias, según la OMS, dice que hay familias sin hijos, hay familias biparental con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas o compuestas, familia monoparental, familias temporales, familias adoptivas y familias extensas. La familia es importante y es entenderlo por estas tres razones muy importantes. La primera porque nos genera y nos da nuestra identidad personal. ¿Cómo? Bueno, pues nos genera ese sentimiento de pertenencia, de seguridad. Se ve como un ser único y especial de quien convive y comparte con su medio de sus virtudes y fortalezas. Nos enseñan también algo muy importante, ¿no? Que es el apego, un apego seguro. Y este apego muchas veces se ve reflejado, ¿no? Cuando tenemos ciertas dificultades a lo largo de nuestra transición a cada etapa, ¿no? De niños, a adolescentes, a jóvenes y adultos mayores también. También nos genera algo muy importante que es la socialización, donde aquí se establecen los valores, las normas, los límites, el sentido coherente de la comunicación, crear grupos fuera y dentro de la familia, donde esto parece cíclico y se permea dentro de, ¿no? También es la cuna para gestar nuestra salud mental. Con todo esto que llevamos, debemos de pensar, bueno, ¿y yo para qué quiero o para qué es importante? Aquí dice estos tres: identidad personal, sentimientos de pertenencia, de seguridad. Se ve como un ser único y se debe de generar ese sentimiento de eres un ser único que convive y que comparte con nuestro medio, ¿no? Que compartimos una misma cultura, que compartimos mismos usos y costumbres, ¿no? Y eso nos genera esa identidad.
socializar. Lo querramos ver o no, muchas a veces de las conductas, y como lo refería yo con mi colega del preescolar, muchas veces es, y recuerdo mucho a un consultante que tuve, ya lo he contado, pero para mí es muy de ejemplo, ¿no? Me contacta la mamá y me dice, oiga, es que creo que mi hijo fue abusado sexualmente. Este, la maestra también lo dijo, porque la maestra me mandó a traer y me dijo, señora, creo que su hijo fue abusado sexualmente. Lo que pasó es que mi hijo ya va a salir del preescolar, va a entrar a la primaria, pero pues empiezan a ensayar su vals, ¿no? El vals de graduación. Y entonces mi hijo se lleva muy bien con su compañerita de baile y de repente por estar muy inquieto y están jugando a cada rato, la maestra le dice, bueno, entonces te toca con la otra compañerita. Se va con la otra compañerita y entonces con la compañerita, no se lleva muy bien, la maestra le dice, por favor, intégrate, obedece lo que te estamos diciendo, y ahora vamos a hacer este paso, no sé qué, y dentro de esto, la maestra se percata que el niño le da una nalgada a la niña. Entonces lo separa automáticamente y le dice, oye, creo que estás mal, voy a hablarle a tu mamá. Obviamente nosotros sabemos como psicólogos que la mamá llega muy saturada y es normal, porque también al decir algo de un tema muy importante y hay que llamarlo así, ¿no? Como mamás te alarma mucho el decir, creo que tu hijo está siendo abusado sexualmente. Tratamos ese tema, empecé a hacer, como todos saben, una buena entrevista para sacar todos los datos posibles, del niño, de la familia. Y entonces, me percaté de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el niño era el único entre un mundo de adultos y adolescentes. Adolescentes que entraban así como muy despistados y que cuando iban con él estaban escuchando música que quizá para el niño no genera como algo, ¿no? Estaba haciendo otras actividades y luego cuando lo traían los papás, porque aparte también ahí había una situación de que querían separarse, pero no lo llevaban a cabo, no habían concretado ese paso de separación, entonces era como me quedo 3 noches contigo, luego con mis papás, me llevo a mi hijo, ¿no? Entonces sube, baja, ven, vamos, y al final el niño decía, bueno, pues no entiendo nada, pero yo quiero a mis papás. Entonces me empecé a dar cuenta que su lenguaje, que su forma de expresión era de un adolescente. Tenía algo bien importante, ¿no? Y como lo decíamos aquí en el primero, se molda cuando son niños y entonces forma parte de nuestro núcleo, de nuestra familia. Entonces, si a mí me parece algo sorprendente, pues yo digo una grosería, ¿no? Ay, no, ¿no? Ya saben, pip, pip, pip. Y entonces el niño es como a mí me sorprende algo, pues también va a decir, ay, no, inventes, ¿no? Y entonces él hablaba así. Entonces, cuando empiezo a hacer varias técnicas con él, varias actividades, él me dice, ¿sabes qué? Es que me desespera mucho el señor de los tamales, porque nos veíamos en las mañanas, entonces, y los fines de semana. Entonces, me desespera, pero me lo dijo con groserías. El niño, me desespera el de los tamales porque es muy mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque me dijo que tenía carne mi tamal y no es verdad, no tiene carne. Y yo creo que lo voy a agarrar ¿no? Con la palabra. Y entonces su mamá es como de, oye, ¿no? Voltea y lo pellizca. Entonces como, no digas eso delante de la psicóloga. Entonces yo me enfoqué a él y le dije, bueno, pero ¿qué sientes? Porque estábamos viendo las emociones. ¿Te acuerdas de la actividad que estábamos? Ah, sí, me siento enojado. Es que mi papá, cuando dice que yo lo desespero y que no me estoy quieto, me da de nalgadas. Entonces me dice, aprende a que si estás de inquieto, a los niños inquietos y a los niños que no entienden, se les pega. Entonces él dice, ah, claro, no entiendo, no hago esto, no hago el otro, me desespera, me expreso de esa forma. Cuando llegamos al momento del hecho que describió la maestra a la mamá, él dijo, pues es que me desesperó, porque me agarraba así y me decía, ven y dame la vuelta y cárgame. Yo no lo puedo cargar porque aparte estoy chiquito. Entonces me desesperó y yo dije, estate quieta y le di una nalgada. Entonces, obviamente esto, con la responsabilidad que se merece de descartar el posible abuso sexual, pero sí nos damos cuenta de cómo estas cosas, la forma de comunicarse, influye mucho
en lo que para el niño está viviendo, ¿no? Entonces ella me decía, es que, ¿qué hago? O sea, ¿cómo evito, no? Porque aparte todos hablamos con groserías. Entonces cuando yo digo que estoy enojada, pues estoy en, ¿no? Entonces cuando yo digo que te quiero agarrar a golpes, te voy a agarrar a madra, ¿no? Entonces el niño es como de, ah, pues claro, si mi familia se enoja o mi papá dice que a los niños que nos desesperan y que se comportan de esa forma inquietos, pues hay que darles una nalgada. Él hizo lo mismo. En esa lógica y en ese esquema que yo lo llamo, de cómo aprendemos y cómo vamos, como decía George Kelly, clasificando el mundo y dándole una categoría a cada situación, así lo mismo hacen los niños, ¿no? Entonces, esa es la importancia de decir, oye, porque también no vamos a decir, oiga, es que qué irresponsable, ¿no? Porque es parte de una familia, es algo que usualmente hacen. Entonces, no podemos también decir, pero sí empezar a reorientar esa psicoeducación, como yo lo manejé con la mamá, de replantear esta forma de educar, no de generar abanicos de opción, ¿no? Yo le decía, en lugar de que lo pellizque, porque también es como, a ver, compórtate, pero te pellizco. Ese doble mensaje en algún momento va a generar igual otra confusión y de igual forma va a volver a hacer algo en justificando en nombre de esta reacción. Más bien es como generarle abanicos y opciones como yo intervine, ¿no? Ah, pero bueno, tú me dijiste que estás en, ¿no? Pip, 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 pero realmente, ¿qué sientes? No, pues estoy enojado, ¿no? Y como yo tenía unas tarjetitas de emociones, estoy enojado. Entonces atrás ya dice cuál es la respuesta cuando te enojas. Aproveché mucho de esta película de Intensamente, que es para niños y pues les resulta interesante, entonces es como de, ah, sí, me siento así, ¿no? Y obviamente es normal validar emociones, pero también reorientar a las cosas que están experimentando los niños, ¿no? Entonces esa es la importancia. Otra cosa que para mí es muy importante trabajar en la familia es la resiliencia. Como lo decía su concepto desde inicio, que pasan por etapas cíclicas, por etapas y circunstancias importantes de la familia, es muy importante generar esta parte de la resiliencia, de generar esta conciencia en tres aspectos muy importantes. El primero, por proveer estrategias de afrontamiento para esas situaciones, ya sean propias de la misma etapa que vamos pasando como familia, o también de circunstancias que nos ocurren como familia, ¿no? La muerte de alguien, parte de la familia, la pérdida quizá también de los bienes materiales, el mudarnos, el divorcio propiamente, la pérdida de un hijo, o sea, hay muchas situaciones que permean dentro de la familia. Entonces, generar esta psicoeducación para enseñar estrategias de afrontamiento es muy importante porque dentro de este núcleo familiar se forman de forma, llamémoslo así, pues inherente a las situaciones ciertas estrategias, ¿no? Donde la familia trata de resolver los problemas cotidianos y a veces de las maneras menos adecuadas posibles. Porque también algo que yo he aprendido mucho, si queremos trabajar desde este tema de la resiliencia y de conocer algo desde otra perspectiva, es muy importante no rechazar porque también debes de entender que cuando llegaron contigo, como psicólogo, pues no llegaron con las mejores estrategias, no fue lo que alcancé. O sea, tuvo una gotera y entonces para mí la forma de solucionarlo pues fue poner una cubeta, ¿no? Ya cuando llegué con usted ya me dijo, ah, no, pues mira, es que hay un material que no es muy caro y entonces le puedes, pues remachar ahí para, ah, ok, entonces ya le das, pero no, ay, no, ¿cómo pusiste una cubeta? No, una cubeta no es suficiente, por eso pasó lo que pasó. Por eso trapeas cada hora. No, no es la forma. Sí me estoy dando a entender, no es la forma. Entonces es más bien proveerle un abanico de posibilidades. Esta resiliencia y el poder tener y adquirir habilidades y herramientas para poder sobrellevar situaciones adversas de la vida nos ayuda mucho también a gestionar nuestras emociones, que es algo que no se hace, desafortunadamente. Hablar de emociones dentro de la familia es algo que no se hace. Cuando nosotros preguntamos, ¿cómo estás, tía? Bien. Ah, bueno. Abuelita, ¿cómo estás? Bien. Hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela, hija? Bien. Ah, bien.
Y ya cuando vemos, ya reprobó 2 materias, pero si ya anda de novia, ¿no? Pero si esto, pero si el otro, pero ¿por qué no me dijo? Pero pues yo le pregunto, ¿no? Porque muchas veces no profundizamos en ese tema. Muchas veces nada más preguntamos como para sobrellevar las cosas, pero no generamos una radiografía de emociones. Y cuando alguien nos dice, oye, pero es que mi tío está así, mi abuelito, la maestra, mi compañero, mis amigos, mis hermanos, y que plantean toda esta situación, cuando no hay eso, desafortunadamente, se genera como esta separación. Y claro que hay comunicación, pero no verbal. O sea, es más bien no hay nada. Y no hay un acercamiento para generar esa comunicación estructurada y ese planteamiento de qué está pasando en nuestra familia. Sino es como por encimita, ¿no? Sobrellevarlo. Y esto genera otras cosas significativas. Tengo muy presente igual otro de mis casos, me lo canalizaron porque el adolescente, perdón, intentó acuchillar a su hermano. Entonces, cuando nos metemos a la familia, nos damos cuenta que la mamá estaba colgando de un hilito en su matrimonio, era algo que no quería aceptar. Ella sabía que el esposo tenía otra familia y a mí no me gusta decir, y también es algo que yo les voy a recomendar, no decir como esas palabras peyorativas para hablar de algo que se debe de otra familia. Porque a veces dicen, la casa chica, la casa grande, no, otra familia. Otra familia dándole ese lugar y ese respeto. Ella sabía que había otra familia y que tenía una niña. Entonces la mamá estaba muy frustrada porque dice, yo nunca pude tener una niña, hubiera preferido tener una niña porque a lo mejor así él no hubiera tomado la decisión de tener otra familia. Entonces mis hijos, mi hijo el mayor, que era el adolescente, pues está como muy enojado ante esta situación porque él cree que yo estoy corriendo a su papá. Y entonces yo quiero a mi hijo y entonces yo no me acerco a mi hijo y entonces la mamá lo que hace es como se quedaba dormida la mamá, era como de estamos enojados, tú vete a tu cuarto, no me importa si comas, vete a tu cuarto y la mamá se iba a su cuarto y se dormía. Entonces el chico, el adolescente salía de su cuarto y entonces decía, ¿sabes qué? Pues no. Entonces ya se ponía a pelear con su hermano. O sea, había ahí varias situaciones o varias estrategias que ellos mismos se pusieron para poder afrontar esta ruptura, ¿no? Esta desconexión, esta pérdida de este sistema, ¿no? Entonces, cada quien dijo, pues yo me duermo, pues yo hago otras cosas, mi hermanito en los videojuegos. Entonces, cada quien, ¿no? Y cuando poníamos el ejemplo o la actividad de decir, bueno, ¿cómo resuelven algo, un conflicto común en su familia? Vamos a trabajar en eso, vamos a hacer un role-playing y no era resolución de familia, de conflicto. Era más bien sentarnos y decir, tú eres esto, mamá. Y la mamá, tú eres, o sea, no había esos puntos de qué estamos haciendo ante esta situación. Pero lo que pasaba es que también se sentían desfasados del papá. Entonces el papá decía, el problema son ustedes, porque yo voy a trabajar, vengo bien, regreso bien, bien. Voy a ver a mi hija, regreso, tu mamá lo sabe, tú lo sabes, saben que tiene una hermana, más bien los del problema son ustedes. Entonces ahí había varios puntos que es muy importante y que esto que estoy describiendo, estoy segura que han vivido muchas de las familias con quienes trabajamos o que conocemos varias de estas situaciones y quizás hasta un poquito más mayores, ¿no? Que llegan a consecuencias mayores. No se descarte el tema de violencia, ¿no? Cuando hay violencia en la familia, también es otro punto muy importante. Entonces, esta resiliencia genera también un reajuste. Ese reajuste significa que habrá cambios significativos dentro de la familia debido a esas circunstancias de violencia, a esa situación de divorcio, a esa situación de pérdida de una casa, de un trabajo, etcétera. Y esos cambios pues generan a veces esa separación y otras consecuencias a corto, mediano o largo plazo, como las adicciones y algunos otros puntos, ¿no? Generar esta resiliencia también nos ayuda mucho a más bien empezar a gestar el apego seguro, ¿no? Este apego seguro nos da ese desarrollo personal,
Es decir, este tipo de vínculo emocional que se establece entre un niño, niños, adolescentes y sus padres o cuidadores, respetando la diversidad familiar. Durante sus primeros años de vida, ¿no? Eso genera esa seguridad, esa independencia, esa apreciación de que hay normas, de que hay límites, ¿no? De esos usos y costumbres. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, enseñar esta resiliencia por estos 3 puntos importantes. Entonces, debido a estos puntos que platicamos, ¿qué es la resiliencia? Bueno, pues es la capacidad de adaptarse de un ser vivo frente a un agente perturbador, estado o situación adversa, que nos va a permitir salir adelante, sobreponiéndonos e integrando esos elementos de esa circunstancia que vivimos todos para volverlos ese aprendizaje y que eso nos enseñe a sobrevivir, a generar esta supervivencia. Esta resiliencia va a tener varios puntos muy importantes, ¿no? Primero, en esta comunicación, debemos de comunicar porque, aunque, por ejemplo, la pérdida del papá, yo perdí a mi esposo, mis hijos perdieron a su papá, los abuelos perdieron a su hijo, o sea, hay un nivel de la familia porque hay jerarquías, y debido a esas jerarquías, no es que quién va a sufrir más, no, pero ese sufrimiento, ese dolor genera esa diferencia, ¿no? No va a ser lo mismo, perdí a mi esposo, mi compañero de vida, a que mi hijo va a decir, perdí a mi papá, y va a generar diferentes malestares, porque también el duelo no es un proceso lineal y no es un proceso que a todos nos llegue después de esta pérdida. Entonces también eso implica mucho en cómo vamos a generar esa resiliencia, dependiendo la comunicación, esa situación familiar, los implicados, los abuelos, los hermanos, familia política, y dependiendo también si tenemos niños y adolescentes, o puros niños o puros adolescentes. ¿Cuáles son esos factores que nos van a ayudar a protegernos y a fortalecer la resiliencia? Bueno, pues la cuestión familiar. Hay que intentar y trabajar mucho con la cuestión familiar, generar rutinas, tradiciones, tiempo de calidad, escucha activa y red de apoyo. Marian Rojas Estapé hace unos libros buenísimos. Yo estoy completamente convencida de todo lo que dice y algo que dice es eso, que todas estas buenas costumbres que tenemos para nuestra salud mental se gestan en nuestra familia. Y entonces ella se cuestiona mucho, ya nada nos sorprende, ya todo es rutinario en cuanto a, bueno, yo soy papá, traje dinero, ahí está el que cumplí. Yo soy mamá, pues hija, ya te lavé la ropa, ¿no? Pero no hay este acercamiento al desnudo, dice Marian Rojas Estapé. No hay el desnudo, no hay al decir yo te entiendo. Quizá yo en mi adolescencia, pues a lo mejor mi mamá nunca me dejó salir, ¿no? Pero ahorita tus amigas, esta influencia del medio, pues quizá dice, oye amiga, ya estamos en la prepa, ¿por qué tu mamá no te deja ir a 7 horas al centro? 7 horas a no sé dónde, ¿no? A un viaje, un picnic, qué sé yo. No se genera esa confrontación, sino más bien sino no se genera ese replanteamiento de decir, bueno, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Y sobre todo empoderar a mis hijos en ese aspecto de que tienen que saber cuidarse, que tienen que saber diferenciar lo bueno y lo malo, porque desafortunadamente no podemos salir y cierren Facebook, cierren todas las redes porque son malas, ¿no? No, o sea, más bien el uso que se le da y que ciertas personas generan esa vulnerabilidad en otras para que sean víctimas de algún tipo de delito. Pero hay que enseñar y hay que empoderar mucho esta parte. Hay que tener una escucha activa y sobre todo como familia ser una red de apoyo, porque muchas veces no somos una red de apoyo. Como familia, por ejemplo, cuando sabemos que alguien es abusado sexualmente, es un niño, por supuesto que es algo que logra empatizar completamente, porque el niño es indefenso. Pero muchos de los comentarios es tu culpa. Hija, ¿por qué te volviste a casar? Y tu marido, tu novio abusó de mi nieto. Definitivamente eres la decepción de la casa. Y grábatelo, porque por tu culpa mi nieto va a estar marcado para toda la vida. Palabras textuales de una consultante, ¿no? Entonces imagínense vivir eso y entonces no hay esa red de apoyo, no hay esa contención emocional, porque evidentemente también ella
derivado de esta situación, pues también está sufriendo, ¿no? No es fácil decir o enterarse que la persona en la que tú confiaste abusó de tu hijo y abusó de ti, ¿no? De vulnerar esa parte y entonces de generar este escenario para el abuso. Ser y generar un proceso de recuperación, porque estamos hablando de agentes, perturbadores, estados o situaciones adversas. Entonces, en este proceso de recuperación, tenemos que tener en cuenta que la comunicación debe ser de forma asertiva y es algo que si como adultos nos cuesta, ahora imagínense de toda la familia y ahora imagínense decirlo a tu abuelita que antes qué comunicación asertiva ni que nada, más bien un chanclazo, ¿no? Hay que ser conscientes de esos niveles generacionales que nos preceden, porque forjan y hacen justamente este precedente para poder decir, educa a tus hijos de esta forma. Pero hay que saber que tenemos que tener esa comunicación asertiva. Hay que tener tiempo para todo. Todo tiene un tiempo. Todo hay un proceso de reajuste, ajuste, de que se rompen las cosas, de que se rompen lazos que a veces son necesarios dentro de la familia, porque algo que también tenemos muy marcado y como yo les decía, hablar de la familia es hablar de nuestra propia historia. Entonces, hablar de la familia, es decir, hay lazos, hay conexiones, hay familia que no necesariamente nos hace mucho bien o que no necesariamente nos genera esa red de apoyo y entonces surge un distanciamiento, pero hay algo aquí, mi voz interna, mi voz interna que está hecha de esta moralidad y cómo le voy a dejar de hablar a esta persona o cómo voy a comunicarle a esta persona que a lo mejor ya no es de mi confianza, cómo lo logro hacer. Eso también es algo que muchas veces también es tema de consulta dentro de nuestros consultorios, ¿no? Entonces también es algo que se tiene que trabajar. Si bien decimos, y yo les decía al principio, el concepto de familia dice consanguíneos, porque compartimos algo, porque vivimos en el mismo techo, también tenemos que saber valorar y revalorar y replantearnos cuáles son esos lazos, porque hay que tener algo en mente, la calidad, familia y la congruencia. Alguien que me quiere o alguien que me ama o alguien que esto no me puede estar infligiendo daño psicológico, económico, patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces debemos de generar también esa congruencia con nosotros mismos por un bienestar propio y de los que nos rodean. Hay que tener objetivos centrales en este proceso de recuperación, delimitar el problema, porque a veces el problema, yo siempre digo, es un pollo y la gente se lo quiere comer de una sola tajada, ¿no? Y no es posible. Primero eliges qué pieza es la prioritaria, cómo se come esa pieza, qué va a necesitar esa cocción, porque no todas las partes del pollo se cuecen de la misma forma, hablando de cualquier situación adversa que podamos tener, de igual forma. Y ser este apoyo emocional, hacernos una radiografía, hagan esta actividad, ¿no? Yo siempre la recomiendo. Cuando nos sentamos en familia y no para el teléfono o no para sacarle foto a nuestra comida y decir estoy con mi familia, ¿no? Sino más bien darnos ese tiempo de calidad y decir, oye, ¿cómo te sientes? Me siento triste, me siento frustrada, me siento alegre, me siento temerosa, me siento, no, o sea, generar esa radiografía profunda de nuestras emociones nos ayuda muchísimo a generar esa empatía. Yo no sabía que mi mamá estaba sintiendo esto, ¿no? O yo no sabía que mi papá o que mis hijos estaban sintiendo esto. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos experimentando como sociedad diferentes circunstancias que nos parece quizás hasta fuera de lugar, ¿no? Que lo llamamos bien esta crisis de familia, de la tradicional versus a la actual, ¿no? Porque hay muchos cambios inminentes y que no sabemos muchas veces cómo sobrellevarlo, que no sabemos cómo reajustarlo a nuestra idea de tipo de crianza para nuestros hijos e hijas. Para empezar, hay que entender que hay una construcción muy importante de valores de diferenciar las cosas buenas y malas. Hay que diferenciar que los valores en aquel tiempo, y no sé si ustedes se acuerden, pero me acuerdo mucho que en la primaria
planteaban en un librito el valor, por ejemplo, de la honestidad. Y entonces te hacían hacer un chorro de ejemplos de honestidad. Y me acuerdo que el maestro decía, a ver, hagan ustedes, escriban en un papel, sin nombre, sin nada, en qué momento fueron honestos y los vamos a revolver entre todos y los vamos a leer, ¿no? O sea, el profesor lo leía. Y yo me cuestionaba mucho, ¿no? Bueno, y es que en qué momento sé que soy honesta. Y eso es lo que pasa en la actualidad, que muchas veces dicen, oye, es que ya de adulta, es que no eres una persona honesta, es que no eres una persona sincera, es que eres una persona que miente mucho, ¿no? Una consultante tenía esa idea, es que me dicen que miento mucho. Y cuando tú empiezas a meterte, ¿qué hay dentro de ese concepto de mentira, de tú mientes? Estaba simple y sencillamente, no mentía, sino que no compartía cosas de su vida. Y entonces cuando su familia se enteraba así de, ¿cómo que compraste una casa? ¿Cómo que te divorciaste? ¿No? Es una mentirosa. Tú pensando que estaba tu vida bien y estabas divorciada. Y realmente, siendo adulta, ella decía, es que no estoy mintiendo. O sea, yo más bien no lo comuniqué porque no me siento lista, porque aparte tengo 3 hijos, porque aparte tengo que buscar trabajo, porque yo dependía de mi pareja, porque aparte mis hijos me necesitan en este momento. Yo necesito hacer contención con mis hijos porque quieren mucho a su papá y no veo necesario ahorita correr a los brazos de mi tía y ponerme 13 micrófonos aquí y decir, bueno, voy a dar una conferencia a continuación de mi divorcio. No me siento preparada. Entonces, el que cuestionaran ese valor, para ella le generaba ese conflicto, porque decía, bueno, es que no estoy siendo mentirosa, más bien omití esa situación, ¿no? Entonces, hay que tener aquí en cuenta esa construcción de valores, esa construcción de elementos que nos forman como familia. Hay que checar hasta dónde y qué, si yo te digo, es que séme sincera, ¿qué es ser sincera? ¿Cuál es esa diferencia? Y muchas veces eso es lo que falta hoy en día en las familias. Se habla de muchas cosas, bienes materiales, quiero que mi hijo sea doctor, honoris causa, quiero que mi hijo sea un astronauta, quiero que mi hijo sea dueño de Audi, quiero que mi hijo sea bailarín, quiero que tenga mucho dinero, pero nunca hablamos de quiero que mi hijo tenga bien claro lo que realmente vale la pena y lo que no, lo que funciona a su vida y lo que no. Quiero que mi hijo tenga muy claro los límites para que nadie pueda hacerle daño o él o ella pueda identificar y expresar y comunicar y expresar lo que está viviendo para que se prevengan muchas situaciones. Casi no hablamos de eso. Casi hablamos más bien de, ay, no, pues ya salió de la primaria, no, ya la libré, manita. Porque pues ya va a la secundaria y a ver, ¿cómo me va? Yo creo que me va a ir como en feria, ¿no? Generar dentro de la familia ese temor a ciertas etapas o a ciertas circunstancias no genera absolutamente nada más que te atrofies, más que te inmovilices y digas, ¿qué hago? Entonces, desde ya, para mí resulta importante, y no sé si ustedes y alguien quiera hacer uso de la voz, de empezar a generar esta construcción de valores, de elementos que nos permitan como familia, una, ser constitutiva de realmente esta psicoeducación, no educación como punitiva, ni castigadora, ni mucho menos, sino de generar esta psicoeducación para poder generalizar a nuestros hijos a estos temas que nos da miedo y que entonces no sabemos cómo hacerlo. Y que entonces yo le digo a mi hijo, no mientas, pero viene el del gas y no, pues dile que no estoy. O de decir, hijo, exprésate. Y cuando tú le dices, ¿qué te pasa, ma? No, no tengo nada. Esa congruencia, esa comunicación, esos dobles mensajes de, oye, no pegues y voy y te doy una cachetada. O de los niños no pegan, los adultos sí pegamos. ¿Qué crees que va a decir ese niño cuando sea adulto? Ese niño va a pegar y va a decir, porque soy adulto. Porque así fue como se me transmitió el generar estos constructos de la familia. Ay, perdón, es que tengo un poco reseca mi garganta.
Entonces, no sé si alguien quisiera dar su opinión sobre esto tan importante que estamos tocando, sobre la construcción de valores y también de estos límites que necesitamos muchísimo y que nos hacen falta ya cuando somos adultos, ¿no? Que no podemos también distinguir hasta dónde sí o hasta dónde no. ¿Alguien quisiera dar su opinión? ¿O vamos bien o vamos mal? Ustedes díganme, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere compartir algo en este punto tan crucial? ¿No? También pueden ser el uso de los mensajes, del chat. Por si alguien dice, no, no quiero hablar. Bueno, si hay algo, lo comparten. Prosigo. En los roles también se ha visto una modificación a veces muy abismal de lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Como yo les decía, el rol de la mamá, el rol del papá, pero ahora muchos dicen, oye, es que se ha jugado a la inversa. No es que nadie está haciendo nada a la inversa, es que las propias circunstancias, antes hablábamos de una, y tenemos que hablarlo, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que tomar desde el punto histórico de las cosas. Antes las cosas alcanzaban, antes la economía, por ejemplo, de un sueldo, solventaba toda una casa, pero ahora en la actualidad no lo hay. Entonces no es que estemos reinvirtiendo papeles, sino más bien estamos explorando que los roles de papá y de mamá no se limitan a lo que conocíamos, sino que también siguen su curso y que también estando dentro de la figura materna o paterna, es válido generar otro tipo de actividades o hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y eso también nos va a encaminar mucho a conocer la paternidad y la maternidad. Y algo que nos sorprende es mucho eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, a los hombres nace un pequeñito, nace un bebé, y me acuerdo, ¿cómo me acuerdo que las mujeres y colegas que ya son mamás, pues dicen, oye, fíjate que mi pareja me dijo, no, pues eres afortunada mujer, porque pues yo esto te estoy ayudando. Y entonces ella dice, un día yo dije, ¿cómo me estás ayudando? Más bien estás siendo papá, porque tú también eres papá del hijo, ¿no? Entonces empezar a cuestionar y a reinterpretar la maternidad y la paternidad es importante para nosotros. No hay es que los papeles se cambiaron, es que él quiere ser mujer, es que ella quiere ser hombre, o ella quiere comportarse como hombre, no. Hay que eliminar ciertos estereotipos que tampoco nos hacen bien al crecimiento humano, porque atrofian ciertas cosas. Entonces, no debemos, una, generalizar y dos, decir, ay, se están invirtiendo. No, más bien, la familia está sufriendo esa evolución en donde, por ejemplo, hubo una consultante que me dice, oye, me da pena, tengo 50 y tantos y apenas voy a entrar a la universidad. Y entonces fue como de, pero pena, ¿por qué? Pues para empezar, se lo voy a comunicar a mis hijos. No sé qué me digan mis hijos. No sé si mis hijos estén de acuerdo, estén en desacuerdo. No sé, pero lo que sí sé es que realmente es algo que yo quiero personalmente lograr, ¿no? Entonces, también ese tipo de actividades, de sueños y de metas es válido y se mete en estos roles de la familia, ¿no? Del papá y de la mamá. Otra variable que también se ve muy abismal es el número de hijos. Antes era como los hijos que Dios nos mande, ¿no? Textualmente, o como se dice coloquialmente. Pero hoy ya hay un replanteamiento en las nuevas parejas de decir, creo que no queremos tener hijos, o creo que estamos bien sin hijos, o creo que estamos bien con un hijo, o creo que estamos bien con 2 hijos y entonces o tú te operas o yo busco un método anticonceptivo, pero tenemos más en claro porque también estamos viviendo situaciones muy adversas e inesperadas, por ejemplo, la pandemia COVID, ¿no? Que mucha gente tiene como este replanteamiento de decir, yo creo que la familia no es número, sino más bien calidad, que también es algo que influye mucho en esta reconstitución del concepto de familia. Otro punto muy importante es que a veces dentro de la familia todo parece exagerado cuando se mira desde el privilegio, ¿no?
todo parece o todo nos parece contraproducente, viéndonos desde, oye, es que yo crecí con tal valor o bajo tal circunstancia y me resulta increíble que, por ejemplo, esta mujer madre soltera, pues se dedique a pintar uñas cuando pues tiene 7 hijos. Entonces, ¿cómo es posible, no? Y cuando tú entrevistas, y yo esto lo veía cuando trabajaba con mujeres víctimas de violencia, que ella siempre decía, no, no sé por qué la gente, que a lo mejor eh, tú te criaste dentro de una familia que te dijo, no, nada de belleza o una mujer no se mide por su belleza, dedícate a chambear. Y entonces las hijas vendieron gelatinas o hicieron algún tipo de actividad comercial para poder salir adelante y sacar a su familia, ¿no? Pero hay otras familias que dicen, no, hija, estudia algo, cultura de belleza, algo técnico, alguna otra actividad de capacitación que te sirva para poder emplearte o autoemplearte. Y entonces, pues, cambia por completo esas dos generaciones, ¿no? Y de cierto modo hay como ese resentimiento, ¿no? De, bueno, y es que, ¿por qué a fulana de tal se le da prioridad o se le dio prioridad y casi casi le dijeron, corre, te cumple tus sueños, ¿no? Y cuando a mí no. O sea, hay diferentes circunstancias que por ideas generacionales se tomaron distintos caminos y distintas decisiones que hoy nos llevan a tener una gran diversidad dentro de la casa, ¿no? Dentro de las familias. Dentro de esta convivencia familiar va a verse influenciada por diferentes elementos. El primero es los tipos de padres. Si los padres son autoritarios, permisivos, negligentes, democráticos, persuasivos o negociadores, porque muchas veces, y ojo, no es culpabilizar a los padres, para nada. Aquí no se trata de culpabilizar a alguien, ¿no? Sino más bien de identificar para poder entonces dar herramientas y estrategias de afrontamiento para la situación que están vivenciando, que eso es la palabra correcta. Entonces no es como de, señor, pues usted tiene la culpa porque usted es muy punitivo con su hijo, ¿no? Para usted es un sí o un no, y un frío o un caliente. Para el permisivo, ¿no? Pues yo prefiero que tomen aquí a que tomen en la calle, ¿no? O negligente, no, ni sé que tengo hijo. Pensé que como ya era adolescente ya no tendría que vivir conmigo. Hay muchas veces, ¿no? Entonces hay que identificar qué tipo de padres están al frente de esta familia o en dado caso los cuidadores, ¿no? A lo mejor la abuelita y está fungiendo como cuidadora, la tía, la prima, etcétera. El estilo de crianza. Hablar de un estilo de crianza dentro de la familia nos va justamente a empezar como a poner esos límites, esas barreras de contención que tenemos para poder actuar e interactuar con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra familia extensa. Esto se va a deber a que, según las etapas del desarrollo en la que se encuentre cada miembro de la familia, tener siempre un objetivo y una enseñanza-aprendizaje sería lo ideal a la hora de tener o generar esta psicoeducación, porque hoy se debe de hablar de psicoeducación dentro de la familia, ¿no? Que conozcan muchos conceptos que a lo mejor a nuestra edad no nos brindaron o que a lo mejor no conocimos dentro del contexto familiar, que era lo ideal, ¿no? Temas, por ejemplo, de sexualidad, temas de muchas veces lo dejamos de lado, pero me parece que no es también hay un periodo y hay un conflicto muy importante entre los adolescentes, ¿no? Que lo he visto más en mis consultas, que es como, bueno, ya llegué y ahora qué voy a hacer de mi vida. Me voy a dar un año sabático, estoy perdido, estoy perdida, no sé qué hacer, mi familia solamente me dice que tengo que ser alguien en la vida, ¿no? Odio esa palabra. No es que tengas que ser alguien en la vida, ya eres alguien en la vida. Más bien explorar, y es algo que se debe de gestar también dentro de la familia y debemos de inculcar y pues de recomendar, ¿no? Hablar, sí, de este sentido de vida que no se habla, de, bueno, ¿y cuáles son tus planes a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Y yo como papá, como tío, como cuidador, como institución, bueno, pues cómo te podemos apoyar para poder que tú cumplas con tus objetivos, ¿no? Otro, la comunicación es muy importante.
generar diálogos, delegar acciones, expresar emociones, generar un interés asertivo, ¿no? Debemos de ser asertivos y debemos de darle a cada quien desde su canal de comunicación, identificando, realizar este tipo de diálogos que son muy importantes y que casi no se dan dentro de la familia, para poder tener otro concepto diferente del otro. Estamos viviendo una misma situación, estamos viviendo todos el divorcio, cuál es ese diálogo, ese discurso que debemos de dar ante los hijos, ante nuestros padres, etcétera. Eso es lo que nos va a ayudar a trabajar en cuanto a la convivencia familiar. Socialmente también se da muchas ideas de cómo podemos trabajar esa salud mental en la familia, ¿no? Para empezar identificando como quién es quién, qué es qué, cuál es el valor. Porque aunque existan jerarquías, a veces el rol de mamá o el rol de papá, que son los cuidadores principales de hijos, a veces resulta ser al revés, ¿no? Los hijos son los cuidadores de los padres o de los hermanos y así, ¿no? Ser alguien mejor que tus padres, ¿no? Llevar esto tatuado en la frente no genera absolutamente nada. Ser mejor que tus padres, no. O sea, porque estamos demeritando el valor, yo como mamá, yo como papá, de lo que estoy aportando. Y hay que hablarlo con esa franqueza. Expresar ideas novedosas es peligroso. No, no. Hablar de orientación sexual con los hijos no es peligroso. Hablar de, por ejemplo, el sexting no es peligroso. Es que si tú les vas a dar ideas, por ejemplo, algo que se da mucho como mito dentro, por ejemplo, del suicidio o de las autolesiones, mucho se habla de eso, ¿no? Es que si tú les preguntas, como has pensado en el suicidio, has tenido pensamiento suicida o ideación suicida, le vas a dar la idea, no, porque ya lo pensó. Las adicciones, tener relaciones sexuales, ya se lo preguntó, ya lo tiene. Lo malo y lo bueno hay que desecharlo, porque lo malo y lo bueno genera dos matices, o blanco o negro. Y no queremos esos matices, porque muchas veces no pasa lo que queremos, o esto, y no ocurre, no se da de esa forma. Entonces, no hay bueno y malo, hay algo que funciona y algo que no funciona, hay algo que realmente genera un cambio y hay algo que trunca ese cambio. Una mala decisión, una mala experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, generar eso y desechar eso de lo bueno a lo malo. No debes hasta que muchas veces hay una frase que a mí me gusta mucho, que me la dijeron, que dicen, hay cosas que aunque te las platiquen, las tienes que vivir. Y por más que yo te diga, yo te voy a transmitir mi inseguridad, no vayas al banco porque ahí asaltan y te va muy mal. No, o sea, al final del día cada quien va a hablar o va a generar ese aprendizaje desde nuestra propia experiencia, desde lo que nosotros nos hizo sentir en nuestro cuerpo. Pero muchas veces eso decir no hijo es cortar esa experimentación, ¿no? Porque muchas veces ellos son resilientes o generan esa resiliencia a través de su propia interpretación de las cosas. Entonces llegas tú con tu interpretación y entonces se genera como este conflicto, ¿no? Esta disparidad de ideas. De eso no se habla. Los niños no hablan entre adultos, claro que sí hablan. Hay un nivel de comunicación, por supuesto. No le voy a decir al niño de la misma forma que yo le digo a mi pareja, o no voy a hablar con el niño de la misma forma en que hablo con mis amigos. Eso es evidente, ¿no? La televisión se paga antes de las 7. Este tipo de situaciones, por ejemplo, con la tecnología, lo he visto muchísimo. Y eso también atrofia, y ustedes no me van a dejar mentir, hay muchos estudios que hablan justamente, y cuando hablamos de las consecuencias, ojo, no hablamos de que, oigan, a partir de hoy cierren tablets y todo lo que tengan que tener porque es malo, no. Pero hay que darnos cuenta que corta, por ejemplo, con los niños, su imaginación, su capacidad de sorprenderse de lo que está viviendo, su curiosidad. ¿Cómo voy a hacer un avioncito, no? En lugar de sentarse y experimentar internet. Y pues ya de ahí ya vi otro video, y ya vi otro video, y ya no hizo el avioncito. Y eso también genera una sobreestimulación en el cerebro. Satura de información y muchas veces no tienen esa capacidad, según su edad, de decir lo que es viable, lo que no es viable, lo que es real de lo que no. Entonces, no hay que tener en cuenta eso, o ya me desesperaste niño, toma el teléfono, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa.
No te sientas mal, eres un flojo, eres un inútil, hay cosas más importantes en la vida para llorar, ¿no? Que por eso hay que disfrutar, no es momento de disfrutar, sino de trabajar. No tuve a la escuela, esa es tu obligación. Pero sí, como decía el autor John Dewey, eh, experto en el área educativa, él decía mucho eso, ¿no? Porque le vendes al niño como la educación es tu obligación, estudia, corre. Y no el decir, oye, toma la llave para saber qué puedes crear a partir de lo que te den en la escuela. ¿En qué eres bueno? Mediante el arte, mediante la comunicación. Claro, hay cosas que se te van a dificultar, pero pues, las puedes realizar. También es algo muy importante. Mucho amor a los hijos los echa a perder. Es algo que yo no sé, a lo mejor fue de una experiencia individual y lo generalizaron, ¿no? Mucho amor no. No hay nada más bonito que el sentir amor. Amor por la pareja, amor por la familia, amor por el perrito, amor por todo. El amor gratifica y genera una sensación en el cuerpo y en el cerebro de bienestar. Entonces sentir ese amor, pero ojo, hablar desde este amor que siento. Porque otro error que hacemos es yo te amo a ti en nombre de lo que yo no tuve. Yo como en mi adolescencia o en mi infancia yo quería un pony y mis papás nunca me lo trajeron, pues yo a ti te voy a saturar de ponis, porque aparte tengo la posibilidad. No, o sea, tú lo estás amando desde tu carencia. Y un amor que nace de una carencia no conduce a nada bueno. Más bien, tú como adulto, replantéate qué hacer con esa carencia para poder solucionarlo y transmitir el amor desde ti, no desde esa herida de abandono, de ese rechazo de tus padres, que es algo muy importante y es otro tema a tratar, que ojalá lo podamos tocar en algún momento, pero sí generar esto de amor, no desde mi carencia, amor desde esto que siento y que respeto de ti, que es algo muy importante. Este resultado de trabajar todos estos puntos, dice Virginia Satir, que genera mucho en las cuestiones del poder, la intimidad, la autonomía, la confianza y la capacidad de comunicación. Estos son partes vitales porque de esta forma se maneja el mundo. Desde este concepto de poder, de intimidad, de autoconfianza, de autonomía, de capacidad de comunicación, eso nos hace mucho, mucho bien a la hora de socializar con los demás. Esta modificación ha sido estructural e histórica. Estructural porque se ha visto implicado en cuanto a las relaciones, a las interacciones, a los roles, a las necesidades, a las circunstancias, a los condicionamientos, ¿por qué no?, al desarrollo humano. Histórica porque se ha habido influenciado por los cambios tecnológicos, educativos, sociales, culturales, laborales, familiares, también con estos antecedentes que llevamos como cadenas, pensamientos ideológicos, preferencias sexuales, archivos activos o no, también de delito, ¿no? Porque también cuando hay dentro de una familia un delito, por ejemplo, como lo manifesté al principio de la señora, ¿no? Que yo iba con los niños, con los papás hablé y nunca se me va a olvidar, ¿no? Como que cuando llegamos al punto de hablar de la sexualidad, la señora se me volteó así como, o sea que les vas a decir a mis hijos de la penetración y del orgasmo. No, tener relaciones sexuales. Yo voy a hablar de la sexualidad humana. Entonces me acuerdo que hasta el señor así como que se puso así a verme, como, ay, nunca nos habían dicho, ¿no? O sea, y vaya, vaya, que es algo de que pues todo el mundo debe de saber, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia cuando nosotros nos empezamos a plantear ese tipo de situaciones que enmarcan y que hacen un precedente en una familia. Esta crisis de hablar de un antes y de un después. Por ejemplo, antes se tenía mucho el control con la familia tradicional o normal, ¿no? La familia son tantos integrantes y pues deben de permanecer así. Walter Rizzo dice, está en YouTube la conferencia hablando del amor, y él dice, yo no sé por qué a unos ancianitos les aplauden, ¿no? Hay 80 años de casados, qué bonito. Yo les preguntaría, ¿qué aguantaron? Y con esto no queremos decir, ay, no, estamos en contra de las relaciones largas, no. Pero sí es cuestionarnos que no es fácil el proceso, por ejemplo, de pareja.
ahora mucho más es fácil este sistema de familia. Y con tantas cosas que hoy, a los que hoy estamos expuestos, pues mucho menos. Entonces es más bien que antes se tenía, no, pues no te puedes divorciar, hija. No más es que me pega, pues sí, pero pues no, porque vas a dejar sin padres a los niños. Tú no, tú como quieras, pues que te pegue. Pero a los niños los vas a dejar sin papás. Es que ya no hay amor, pero por los hijos. Y entonces los hijos se pasan toda la vida viendo cómo se pelean, viendo cómo quizá alguien ya está haciendo su vida aparte o fuera de este núcleo familiar, de este techo que comparten, y es como, ¿qué está pasando aquí? O es una relación abierta, o qué pasa, ¿no? Cada una de estas situaciones también genera mucho, pues este desbalance dentro de la familia. ¿Cuál es esta después? Muchas veces dicen ya no hay familia, ya no quieren tener hijos, la familia es calidad y aunque existan vínculos consanguíneos, no son familia. ¿Qué es lo que comúnmente está pasando? Me decía una consultante, oye, yo pasé una situación difícil, me dice, pero yo no conté con mi familia, conté con mis amigos. Entonces ya los considero familia y la gente me voltea a ver así como, ay, no está loca o qué está pasando, ¿no? Muchas veces los consultantes, niños, niñas, adolescentes van a decir que su red de apoyo quizá no es un miembro activo dentro de su familia, pero que él interpreta que su familia es, por ejemplo, un amigo, la mamá de una amiga, ¿no? Y muchas veces esta situación es difícil de procesar para la familia, ¿no? Porque es porque no confía en nosotros, porque no hay digamos, esta contención con nosotros, ¿no? Se deriva y viene de muchas otras circunstancias a las cuales nosotros estamos expuestos y vamos experimentando. Por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un artículo muy interesante sobre aborto, un tema que por lo menos en mi estado todavía se está debatiendo por algunas circunstancias. Pero ahí explicaba que gran parte de generar esta permisividad de esta práctica, ¿no? Que aparte ya lleva mucho tiempo, ¿no? Ahorita estamos hablando de algo que se llama legalización, pero que desafortunadamente se llevaba de forma clandestina, teniendo muchas circunstancias y muchas consecuencias, pues muy desafortunadas para las mujeres, ¿no? Entonces hoy en día hablar de aborto genera como esa desconexión con la familia tradicional. Contaban ahí un caso de una chica que cuando ella aborta, lo comunica con su familia y su familia es como de no vuelves a entrar a la casa, no vuelves, porque aquí entonces ella empieza a experimentar pues cierta tristeza que poco a poco va profundizando un poco más hasta llegar a un intento de suicidio. Entonces me parece que temas con relevancia, como yo les decía, a los que todos estamos expuestos, debemos de replantearlo como familia, de hablarlo, de hacernos esas preguntas, aunque nos resulten incómodas, aunque nos resulten, bueno, es que a mi mamá nunca me habló de eso, ¿no? Pero hoy en día es algo que se vive. Entonces yo siempre digo, imaginémonos desde la empatía, y perdón que sea muy enfática en eso, pero siento que como cuando nosotros hablamos de un tema, investigamos un tema, nos especializamos en el tema, debemos de generar esa empatía, porque si no, entonces no voy a poder amoldarme porque hay diferentes circunstancias. A quien nos gusta temas de violencia o temas de delito, si yo, por ejemplo, me dedico a leer un artículo sobre perfiles de victimarios y de repente frente de mí se encuentra un victimario y no coincide con lo que dice el libro, sino sobrepasa la realidad, pues voy a decir, no, pues no, no tiene remedio. O sea, debo de adaptar esos conocimientos a esta vida real, a este caso real. Entonces es lo mismo en este tema. Y como familia es algo que falta muchísimo, ¿no? En mi diplomado de criminología educativa hicimos varias propuestas, ¿no? Y yo hice una propuesta, dije, ¿sabes qué? Le dije al profesor, creo que es importante. Antes existía, ahorita no sé por qué ya no, pero la escuela para padres, ¿no? Hablar sobre estos temas que son de suma importancia, que aunque nos parezca, ay, no, no digas, suicidio no lo digas, es que mi hijo no lo ha pensado, no, sí lo ha pensado, es que no hables de orientación sexual porque no, sí lo ha pensado, sí lo ha pensado, sí está presente.
es que no hables de sexting, es que sí está presente. Entonces, para hablar de todos esos temas debemos de hablar desde esta empatía y desde, ok, no se me comunicó a mí, pero hoy sí se debe comunicar a mis hijos. La seguridad. Hablar de seguridad, dice, somos un ejemplo de una buena generación de reprender, ¿no? De darnos, de dar buenos resultados, de la integridad, de de trabajar de forma imparcial de esto que nos ocurre, ¿no? De generar nuestro propio protocolo de seguridad. Es que hija, mira, te pasó esto porque no fuiste de lo correcta, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que pasan alguna situación de abuso, bueno, es que tú también, para qué vas a las 3 de la mañana a bailar? ¿No? ¿Para qué vas acá de esta forma? Porque eres muy bonita, porque te pintas mucho. Ese tipo de situaciones también generan una crisis dentro de esta armonía de la familia. En el peligro, cuando ocurre un peligro o hay un inminente peligro, sentimos esa pérdida de control. Entonces decimos, no hay algo seguro aquí para los niños, niñas o adolescentes o para mis hijos, y entonces entramos en crisis. Y entonces se genera también muchas cosas contraproducentes a lo que deberíamos o como de la forma que deberíamos de trabajarlo. Hay que tener puntos claros. Para empezar, las personas cambian a través del tiempo y eso incluye a nuestros hijos, que va junto con las etapas del ciclo vital de la familia. Va a haber el tiempo, ¿no? Donde estemos criando a los niños, donde estamos educando, y cuando ellos partan del núcleo central de la familia, ya sea porque se casaron, porque fueron a trabajar lejos, porque estudiaron lejos, etcétera. Dos, el término de educar hay que hacerlo un poco más amplio, más extenso. Tu efeméride para la escuela y para que tengas un 10, muy importante. No, más bien, hijo, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando? ¿No? Y hacernos esta radiografía emocional. ¿Cómo te sientes? Háganlo, van a ver, háganlo. En lugar de decir bien, digan, hoy vamos a hablarnos como familia, seamos los miembros que seamos. No vamos a decir, ¿cómo estás? Bien, no. Vamos a hablar y hay este abanico de emociones. Cantidad, no de calidad. Esta cantidad es que mis hijos lo tienen todo, es que tienen 7 tablets, 2 pantallas, un teléfono, van en la mejor escuela, procuro que tengan actividades lúdicas, procuro que vayan a actividades que beneficien o que mejoren su desarrollo personal. Muchas veces no basta esto, sino basta esta cohesión familiar, que yo les decía que es un factor de protección. Es de generar este vínculo, de forzar este vínculo familiar, de decir, oye, vamos a cocinar juntos. A lo mejor no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer la cena juntos, ¿no? Y vamos a tratar de no hablar y de focalizarnos en lo que más vale la pena en ese momento. Y hablarlo, porque también hay un momento en donde dices, necesito resolver un conflicto. Es obvio, ¿no? En el trabajo, etcétera. Pero aprender con ellos o a la mano de ellos cómo soluciona un conflicto. Replantearnos mucho, y yo sí los invito a reflexionar el tema de paternidad y maternidad. Es algo muy importante, porque nos va a abrir los ojos de que aquí no hay quién hace más, quién hace menos, quién debe, quién no debe, sino más bien es qué hacemos para nutrir a nuestros hijos. Decía una maestra, deben de criar a sus hijos no con la idea de que van a estar siempre con ellos, sino de que se van a ir. Entonces, cría a tu hijo como si ya se fuera. Toma, llévate los valores, llévate los límites, llévate que hay cosas que tienen consecuencias, que tus decisiones tienen consecuencias, que tú no puedes ser egoísta, que no, o sea, muchas cosas porque ya te vas. No porque yo voy a estar aquí para solucionarte la vida, ¿no? No hacer los análisis desde lo general a lo particular, porque hay una gran diversidad y formas de replantear y de trabajar con las familias. A grandes cambios debemos de trabajar en ser grandes personas. No nos debe de dar miedo todos los movimientos sociales, todos los movimientos también
históricos y que nos han hecho ser un antes y un después, por ejemplo, de la pandemia, un antes y un después, que por ahí dijeron que rompió con muchos matrimonios, perdón, pero decía un artículo, no es que la pandemia haya roto nada, más bien la pandemia nos forjó a convivir de una forma que no lo hacíamos. Y bajo esa presión de muerte, enfermedad, mascarillas de oxígeno, ¿no? Entonces todo permeó para gestar eso, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta. Aquí la opinión. La educación no empieza con los hijos, empieza en la escuela, empieza con uno mismo. ¿Ustedes qué opinión merece esta frase? Muchas veces, y como yo les decía, tengo colegas en escuelas y dicen, ay no, siempre los papás nos terminan diciendo lo mismo, ¿no? Nos terminan diciendo, pues es que es obligación, maestra, es que es obligación. Yo aquí nada más le doy la tarea o lo que usted diga, una cartulina o lo que usted vaya a requerir, pero pues usted edúquelo. Entonces, bajo todo lo que estamos platicando, ¿ustedes consideran que es responsabilidad de quién esta psicoeducación? ¿De quién es esta responsabilidad? La familia protege. Eso es algo muy importante. ¿Cómo se protege algo que amas? Mediante herramientas. Para empezar debemos de conocer con qué herramientas contamos, ¿no? Porque muchas veces también, por supuesto, entiendo a los papás, no somos expertos en nada, ¿no? Hay papás que dicen, oye, pues yo quiero hablar con mi hijo de orientación sexual, pero pues la verdad no conozco nada del tema, ¿no? Entonces quizá si yo le hablo desde lo que vi en un programa, pues quizá mi hijo no le dé o no quede mi hijo satisfecho con la información, ¿no? Pero quizás si yo me empapo un poco más del tema, un poco más del tema de adolescentes, ¿no? Que también son herramientas que, por ejemplo, en la escuela para padres es lo que se daba mucho como herramienta, para poder generar esta contención, ¿no? Ver y sentir más allá de lo que creemos para conocer abuso de sustancias tóxicas, de sexualidad, valores, respeto, compromiso y sobre todo la responsabilidad. Muchas veces es algo que nos falla y hasta como adultos, ¿no? Hacernos responsables de nuestras acciones. Y la responsabilidad tiene varios matices, tiene varios contrastes que genera también en nosotros el reconocer o no. Por ejemplo, no sé si han visto esta imagen que es muy popular en Facebook, donde están unos diálogos y una mamá o una tía y un sobrino, ¿no? Que se le cae algo y que no pasa nada, ¿no? Entonces el niño contesta, pues, no tiene que pasar nada, ¿no? Rompí algo por accidente o realmente me dio curiosidad, lo agarré y se me resbaló. ¿Qué va a pasar? Pues que reconozca mi acción. ¿Y después qué voy a hacer? Pues voy a barrer, porque como es vidrio, alguien puede lastimarse y a lo mejor es vidrio y él tiene 7 años o 5 años, pues no vamos a decir, oye, barre los vidrios, ¿no? Pero sí decir, lo que sigue después es generar como este afrontamiento a la responsabilidad, ¿no? Entonces, barrer. Más grande, pues va a haber otros ejemplos un poquito más profundos, más complejos. Pero sí enseñar esta herramienta o este conjunto de herramientas nos va a ayudar a proteger a la familia y a que ellos también empiecen a forjar sus protocolos de actuación en cuanto a la salud mental. Que todo esto, y para los que nos dedicamos a esto, nos ayuda muchísimo. También nos ayuda muchísimo a generar estos factores, primero a identificar factores de protección. Estos factores de protección dentro de la familia nos ayudan porque nos dan fortalezas y recursos para proteger a esos miembros de la familia durante momentos difíciles o de riesgo latente, ¿no? Según la revista de Children's, en 2021 dice que la crianza afectiva y de apego nos lleva mucho a generar más allá este conocimiento del desarrollo humano. Como yo les decía antes y
Yo creo que desde varias, o más bien desde el siglo pasado, se tenía el concepto de crianza como para que fueran o tuvieran un estudio los hijos y es como de pues ya que se vayan, ¿no? Que cumplan este ciclo dentro de la familia y pues que vayan, se vayan de casa, sean independientes, ¿no? Y digo independientes así porque desde etapas atrás, antes de salir de casa, también existe ese fortalecimiento para una independencia, de tomar decisiones, de hacer consciente mis acciones, ¿no? Etcétera. Resiliencia de los padres, dice. Muchas veces dicen por ahí que se aprende más viendo, ¿no? Que aprendemos más de este ejemplo que permea dentro de nuestra casa. Entonces, me parece muy importante también trabajar con los papás, generar esas conexiones sociales y generar esos objetivos que nos permitan establecer ese apoyo concreto para las familias, ¿no? Para poder ahora sí gestar esta capacidad social y emocional frente a la situación, ¿no? Para fomentar la salud mental, es muy importante trabajar dentro de la familia algunos aspectos, por ejemplo, la autoestima. ¿Cómo es de difícil? Nosotros podemos amar, porque cuando yo pregunto qué es autoestima, muchos dicen amarse a uno mismo, ¿no? Reconocerse, pero más bien es ese autoconcepto que tengo de mí misma. Y ese autoconcepto va permeando de todo esto que me rodea, de lo que yo aprecio o percibo que soy o que represento. Entonces, el fortalecer la autoestima dentro de la familia, muchas veces hay como contrastes que no son. Por ejemplo, decirle a tu hijo, qué guapo estás, no, hijo, eres el mejor, guapísimo. O sea, no, es más bien fortalecer, bueno, ¿y tú quién eres, hijo? ¿Cómo te reconoces? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿No? Y aceptarlo. Y generar aquí también que hay una gran diversidad de cuerpo, gran diversidad de estilo, de vestirnos, de pensar, de hablar, de amar, de sentir, ¿no? Todo lo que conlleva trabajar con la autoestima. Y eso sí es bien complicado porque hay familias que a veces sin querer es que eres una inútil, es que siempre vas, o sea, vas a fracasar. Mira, reprobaste filosofía. No, no me vas a sacar la prepa, definitivamente no. Cuando tendría que ser todo lo contrario, desde tu primer núcleo, que es la familia, núcleo social, que es la familia, pues decir, sí lo puedes hacer. También hay que ir trabajando con ellos en tierra firme. No vamos a decirle, oye, pasado mañana te gradúas de la preparatoria y vas a ser igual que Michael Jackson porque cantas muy bien, pues sería también como gestar en ellos algo muy fantasioso. Pero si le dices, tienes una gran habilidad para el canto, ¿has buscado por el momento alguna institución, una escuela que te permita seguir explorando tu habilidad musical? Y a lo mejor, ¿no? En algún momento empezar a ver tu proyecto a futuro con esas habilidades. ¿Qué diferencia hay de decir, no, sí, superestrella, no, ya mañana eres igual que él o más que él, ¿no? O todo lo contrario, es que eres un fracaso. Es que mamá, no me gustan las matemáticas, pero me gusta tal materia. Sí, pero si no pasas matemáticas vas a ser un fracasado. Más bien decir qué habilidades o cómo yo como papá puedo proveer esas habilidades en mi hijo. Porque aquí también enseñamos la tolerancia a la frustración y que sepan manejar sus emociones. Es muy importante. Y eso desde nosotros. Porque si yo digo, yo estoy enojada y cuando yo estoy enojada rompo todo y azoto todo y llego y azoto la puerta y así, quizá no estoy diciendo, oye hijo, haz lo mismo que yo. Pero en algún momento él va a decir, ¿no? Estoy enojado, azoto las puertas, ¿no? Aprender a gestionar mis emociones. Eso también nos ayuda mucho. Y hay muchas actividades para trabajar en familia con respecto a las emociones. Y también hay que saber identificar cómo es nuestra familia, ¿no? Cómo puede generar esta psicoeducación dentro de su casa. Hay familia que si tú les dejas una lectura les va a aburrir porque la mayoría no son de leer, ¿no? Pero hay familia que adoramos las películas, ¿no? Adoramos esto, adoramos actividades lúdicas, ¿no? Entonces también forjar eso para emprender ese trabajo. La comunicación. La comunicación hay que aprender que tiene que hacer uno a uno, porque si no se vuelve un teléfono descompuesto. Y entonces yo interpreté que estabas enojada y yo le dije a mi mamá, es que está enojada mi hermana y dice que te odia. Cuando realmente mi hermana a lo mejor estaba incómoda por una actitud que percibió de mi mamá
Y entonces yo lo interpreté y lo comuniqué. Entonces mi mamá, enojadísima, va al cuarto de mi hermana y dice, oye, ¿por qué me odias si soy tu madre? Y genera ese conflicto. Entonces hay que aprender a cada quien y generar esa interpretación de lo que quiero comunicar. Estoy enojada. Cuando estoy enojada, no deseo hacer, no deseo comer con ustedes ahorita, ¿no? Cuando se pase mi enojo, o sea, generar eso, así como cuando nos dicen si tiembla, no corres, no empujes, que a veces ni lo hacemos, pero esto nos ayuda mucho a empezar a caminar sobre el terreno de la comunicación en conjunto a mi respuesta inmediata, ¿no? Que controla mi emoción. Hay que también hablar mucho del ciclo vital de la familia, de los cambios, de las pérdidas, porque también esto genera también muchos malos hábitos dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, hay papás que dicen, no, es que no quiero que se vaya, porque aparte, pues yo con su papá no tengo ya nada y pues prácticamente hablamos de los niños, pero cuando los niños crezcan y se vayan, ¿de qué vamos a hablar? O también al revés, de que hay hijos que dicen es que no estoy listo, ¿no? Para dejar a mi mamá. Entonces, por cualquier situación estamos dentro de casa y eso nos impide muchas otras cosas. Entonces, hay que hablar que en la familia hay un ciclo, que en la familia hay varias etapas que conllevan diferentes aprendizajes y esos aprendizajes nos llevan a tomar diferentes decisiones y decisiones que pueden cambiar todo 360 grados. Pérdidas, la pérdida de alguien, de un miembro de la familia importante, medular. Por ejemplo, se dice que cuando mueren a dos de los papás, una consultante me decía, es que tengo miedo de que toda mi familia se rompa, porque dicen por ahí que muriendo la mamá, se muere la armonía. Es un buen concepto, un buen parte de nuestros usos y costumbres, pero también debemos aprender a ser resilientes y decir no. O sea, esta unión viene de nosotros y viene transmitida de nuestra madre, ¿no? A reinterpretar varios conceptos respetando el momento de duelo de cada persona dentro de este ciclo vital. Experiencias, efectos, dominó. Cuando algo nos ocurre, así como hacemos en el dominó, que las fichas automáticamente todas se doblan cuando hacemos un movimiento, o surge un cambio dentro de estas fichas dominó, así también muchas de las experiencias que vivimos de forma individual afectan a la familia. Entonces se debe de trabajar y se debe de abordar esos cambios, ¿no? Por ejemplo, como les decía del artículo donde mencionaba que la chica intentó suicidarse, ¿no? Por esa situación que pareciera que es externa porque aparte era mayor de edad, entonces cada quien pudo haber dicho, pues no puedo haber afectado, pero sí afecta, ¿no? Hay diferentes formas de brillar dentro de la familia. Cada quien va a generar una aportación diferente. Los hermanos no son iguales, no hay por qué comparar. Los padres no son iguales, no hay por qué comparar. Cada miembro va haciendo y va experimentando desde lo que él decida. Y esto va de la mano con lo que dije hace un rato. Las personas cambian, la gente cambia. Entonces, si hace 10 años me gustaba ir al súper, pues ahorita ya no, ahorita es como, ay no, me estresa el súper, ¿no? Mejor que alguien haga mi mandado. Entonces, hay diferentes tipos de situaciones de igual forma, que cada quien es bueno en cada cosa y que de esta forma funciona la familia. Esto también genera y enaltece mucho la independencia de cada miembro y ayuda mucho a que el sistema pueda fluir. Hay que generar límites dentro de la familia. Uno de los temas más recurrentes en las consultas, y no me van a dejar mentir, es esto. ¿Cómo hago un límite? Como yo les decía hace un rato, ¿no? ¿Cómo separo las cosas? Es que es mi familia, pero me molestó un comentario, pero no hay una empatía, pero, ¿cómo le hago? ¿Cómo le puedo hacer? Para generar nosotros límites tenemos que ser conscientes de muchas cosas. Para empezar, de lo que representa un límite. Un límite nos ayuda a mejorar situaciones, a delimitar cosas, a prevenir cosas que pueden tener pues finales que no son tan funcionales para nuestra vida. Entonces, viéndolo de esta forma, generar una barrera, un límite, es como generar una regla, ¿no? De aquí a aquí, no, de aquí a aquí, sí, ¿no? Entonces, nos ayuda muchísimo. Entonces, trabajar límites con la familia
para fomentar la salud mental es importante. También tener conceptos claros de los roles y tareas de cada miembro de la familia. Todos somos todos compartimos un mismo espacio, por lo tanto el espacio tiene que estar limpio, por lo tanto cada quien tiene una tarea en específico, ¿no? Eso también nos genera, como lo decía en el punto anterior, hacer rutinas, ¿no? Por ejemplo, domingo de limpieza, pero dan las 4, nos sentamos todos a ver películas, ¿no? O entender que hay una funcionalidad dentro de la familia. También generar un lenguaje. Un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para un contexto donde hay usos y ciertos principios que se combinan para generar un diálogo, ¿no? Y en este lenguaje hay cada significado, ¿no? Cada familia pareciera que tiene conceptos diferentes, ¿no? O que denominan a ciertas palabras para explicar una situación, un sentimiento, un pensamiento, y esto también hay que analizarlo y hay que evaluarlo todo desde el respeto. Cada familia va a tener su propio sistema y su propio lenguaje, su propio sistema de comunicación y su lenguaje. Entonces aquí es muy importante generar, pero sí visibilizar este análisis de forma estructural. ¿Qué tan importante es este concepto que genera esta relación con esto que están viviendo como familia, ¿no? O viceversa? Emociones y roles. Fomentar en la familia un ambiente positivo. ¿Cómo podemos generar ese ambiente positivo en la familia si no podemos controlar las situaciones adversas, los cambios en el ciclo de la familia? ¿Cómo podemos hacer un ambiente positivo? Empezar a generar este análisis y esta cohesión familiar dentro y con los miembros de la familia. Muchas veces no nos damos cuenta de quién está a nuestro lado, de cómo estamos viviendo en una misma casa, de cuáles son nuestras limitaciones, así como la FODA, cuál es esa estructura que nos mantiene para empezar a generar este proyecto a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos hijitos chiquitos, 3 y 2 años, a largo plazo. Todavía conlleva otra etapa, pero si estamos, por ejemplo, con hijos que ya están en la universidad y a punto de graduarse, va a generar igual otra estructura en ese momento. Entonces, fomentar este ambiente positivo en la familia es generar ese análisis de qué es lo que traemos y qué compartimos en la misma familia. Obviamente ayudado de las herramientas, estrategias que podamos nosotros proveer y sobre todo fortalecer los factores de protección. Sobre todo eso, para generar ese ambiente positivo. Hablar sobre las emociones es un mundo, hablar de una emoción. Bioquímicamente, las emociones tienen respuestas en nuestro cuerpo. Y a una emoción que no es expresada, muchas veces sabemos que salen de otras formas. Entonces ya todos tenemos padecimiento, ¿no? Por ejemplo, Marian dice eso. Tenemos ya la colitis, estamos muy inflamados, tenemos periodos de ansiedad y estamos alertas en cada momento, entonces pues nuestro cuerpo reacciona a esa ansiedad, a ese constante estado de estar en alerta y entonces nuestro intestino se cierra y ya no comemos o por lo tanto tenemos o por lo contrario, ¿no? Diarrea o estreñimiento, etcétera. Entonces todas esas emociones debemos de saber canalizarlas y expresarlas. Una emoción tiene una función. Algo que pasó mucho y que recuerdo mucho porque la mamá di una plática de emociones, yo con otro colega en un preescolar. Y entonces la mamá, me acuerdo mucho que estaba muy enojada porque dijo, oigan, ¿por qué le dicen a mi hijo que no hay emociones buenas ni malas? O sea, ¿por qué? Claro que hay emociones malas, claro, porque mi hijo, ustedes no saben, pero mi hijo cuando se enoja me pega. Y entonces hace berrinches y patalea y esto y el otro. Y ustedes como psicólogos están diciendo que no hay emociones buenas y malas. Y yo le dije, muy buena pregunta, señora. No lo hay. Lo que usted nos está expresando es la respuesta, ¿no? La conductual que hace su hijo de la emoción. Eso es lo que está mal gestionado.
Que entonces, por este enojo que siento, es esta justificación de pegarle a mi mamá. Y eso es donde ahí tenemos que trabajar. La emoción del enojo le está enseñando algo que aparentemente está siendo frustrante o aparentemente para el niño, no más si se trata de premios y castigos, muchísimo más. Por eso yo les decía, hablando de emociones, se habla de muchos temas, ¿no? De este estilo de crianza. Entonces, cuando nos empezamos a adentrar más de cómo la mamá trabajaba con el niño, pues sí nos dimos cuenta de muchas cosas, muchos dobles mensajes de tú no pegas, pega un adulto, ¿no? Entonces el niño es como de ojalá ya crezca para pegar, porque estoy enojado, esto es injusto para mí, ¿no? Entonces, enseñar a gestionar nuestras emociones, sobre todo en la respuesta conductual, para evitar situaciones como esa, ¿no? La violencia. Trabajar muchísimo. Las emociones, cada una de ellas nos enseñan cómo y hasta dónde podemos llegar. Entonces sí es importante, y si necesitan ayuda a nuestra familia o quien acuda a nosotros, por supuesto, enseñarles diferentes estrategias y herramientas, que hay muchas herramientas para trabajar las emociones y más en familia o en grupo, como se hace, para poder conocerlo, que eso es algo que créanme que refuerza mucho la cohesión familiar. La responsabilidad. Sí, somos una familia, somos un sistema, pero cada uno de la familia tiene una individualidad, por lo tanto debe ser consciente de esa responsabilidad que tiene dentro de la familia. Eso también genera ese sentido de responsabilidad y de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo todos? ¿Qué me corresponde a mí? Eso delimita también hasta dónde yo puedo llegar a intervenir como hija, como mamá, como papá, como tío, como sobrino, como nieto, ¿no? Eso también nos enseña mucho. Algo aquí que también recuerdo mucho con esto es que traté con la mamá que les comentaba hace un rato, y ella me decía, cuando yo llegué con mi nueva pareja, después de 2 años de relación, y le dije a mi hijo, bueno, sentí como, ¿y qué voy a decir? ¿Tu papá? ¿Tu nuevo papá? Entonces se me ocurrió, dice, decirle a mi hijo, o sea, invitarlo a comer y decirle, mira, él es mi pareja, y cuando alguien se quiere mucho, pues pues lo que hace es irse a vivir juntos. Entonces él va a vivir con nosotros. Va a hacer pues cosas que hacía tu papá, ¿no? Cosas así, ella le manejó de esa manera, ¿no? Obviamente el niño de 10 años, sentía como esta carga de híjole, o sea que él no me eligió, pero como quiera mi mamá se va a hacer responsable de mí, y entonces como mi papá ya no nos da dinero, él nos va a dar dinero. Entonces él estaba con esa carga de no, pues qué pena, porque ni siquiera me conoce, o sea, ni yo lo conozco, o sea, sí me cae bien porque aparte nos lleva al cine, porque aparte pasamos un tiempo juntos, etcétera, etcétera, pero siento como esto que no es mío, ¿no? Entonces, ese es cederle como esa responsabilidad de trátalo bien porque él viene a hacer lo que tu papá no hizo con nosotros, es un doble mensaje muy mal empleado, ¿no? Está mal empleado. Entonces, más bien es reestructurar este nuevo miembro de la familia e integrarlo, pero decir, no es tu responsabilidad, no está aquí por ver si es mejor que tu papá, o no. Entonces también debemos de entender eso, y ese es un tema muy interesante, que también en la salud mental de la familia, las familias que son reconstituidas, es muy interesante, porque la construcción es más bien también desde la mujer o desde el hombre, quien sea de los dos, y que ya tenga hijos, es como de híjole, ojalá se porte bien, porque si no va a salir corriendo este hombre o esta mujer. Entonces sí debemos de generar un poquito aquí de conciencia, y también si nuestros consultantes nos los piden, nos los solicitan, pues también hablar antes, ¿no? Yo le comentaba a esta consultante, también no te sientas responsable porque en ese momento no sabías de todas las herramientas que ahorita estamos trabajando para poder explicar algo con esta naturalidad, ¿no? Porque es como de no, no, es que ya le quité a su papá, porque la consultante repetía eso. Le quité a su papá y ahora ya este es su nuevo papá, pero yo ya le dije que se porte bien, pero ojalá encontremos algo, pero ojalá sí esté bien, bla, bla, bla. Entonces, generar estos dobles mensajes también adquieren responsabilidades que a veces los hijos no deben de tener. Dice, la familia no está en crisis.
la familia está justo en esta transformación social que debemos todos y todas de trabajar y de entender que es importante, porque tu hijo, mi sobrino, tu sobrino, nuestros sobrinos, nuestros parientes, van a formar allá afuera otra familia. Y entonces si yo digo, bueno, pues no es mi problema el niño que hace berrinche, y al rato forma parte de la comunidad escolar de mi sobrina. Y entonces ahí sí, cuando nos tocan a nuestra familia, no, pues es que este niño está mal educado. Cuando es nuestra responsabilidad generar esta empatía y de transmitir eso. Algo que yo hice y recuerdo mucho, mi sobrina estaba en el preescolar y para los que utilizamos estos usos y costumbres de los Reyes Magos, pues ustedes saben que los maestros de más de preescolar, pues dicen eso, traigan sus juguetes, ¿no? Lo que les trajo los Reyes Magos. Entonces mis sobrinos, pues les llegaron los reyes, llevaron a su escuela. Entonces regresa mi sobrina y dice, oye tía, es que estaba llorando mi compañera. ¿Por qué? Porque dice que los reyes no le trajeron nada, pero le hicieron una carta. Y la carta decía, pues no te trajimos los juguetes, pero te trajimos una despensa. La señora era mamá soltera, trabajaba en fábrica, rolaba turno y les dieron una despensa conjunto una rosca, ¿no? Entonces no te trajimos juguetes, pero pues asegura que vas a tener comida por todo este mes de enero, ¿no? Había otra situación un poco más compleja por parte de la mamá. Y entonces todo el mundo, los niños, se rieron y me dice mi prima, mamá de mi sobrina, es que los niños son crueles. No, no son crueles, son crueles porque escucharon, o más bien ellos por naturaleza no, escucharon otro o tienen un mal concepto de eso. Entonces yo hablé con mi sobrina y le dije, mira, a lo mejor no eres mi hija, esa niña no es mi hija, no, pero creo que debes de generar eso, esa empatía con ella. Forma parte de tu grupo de escuela. Entonces, no es un motivo de risa. Y la comida tampoco es algo que podemos demeritar, ¿no? Obviamente se lo expliqué a sus palabras, pero mi mensaje es para ustedes, enseñar eso. La familia no está en crisis, no hay familias diversas, buenas, malas, conflictivas. Todo es el resultado de una interacción, de unas bases que ya explicamos y que espero lleven en mente y lleven en claro y no se cansen de investigar sobre la familia, sino de generalizar eso. Y cada vez que les interese un tema, yo siempre les recomiendo eso, o sea, aterrizarlo a la realidad. Si vamos a estudiar una maestría, un doctorado, otra especialidad, siempre aterrizarlo a nuestra realidad y decir cómo yo puedo aportar algo desde esto que yo estoy estudiando, desde esto que yo estoy practicando. Entonces, por mi parte ha sido todo. Espero hayamos tenido este espacio de reflexión y de aprendizaje. Y pues bueno, que tengan buena noche.